Entonces nos dice lo siguiente, un bloque de masa M1, ¿sí? Está sujeto mediante una cuerda ideal apoyada sobre una polea ideal a una esfera con masa M2, como se indica en la figura, ¿ya? La superficie horizontal es lisa, la magnitud de la tensión de la cuerda necesariamente es, ¿ya? Entonces, aquí, lo primero que debemos notar es lo siguiente. Cuando me dice que la superficie es horizontal lisa, ya cuando dice que es lisa, lo que se debe tener en cuenta es que la fuerza de fricción es cero aquí, ¿sí? Fuerza de fricción igual a 0 newtons, por eso no hay fricción, ¿ya? Entonces me dice la magnitud de la tensión, ¿ya? Para esto necesitamos hacer los diagramas de cuerpo libre de cada uno de estos cuerpos que están aquí, ¿no? Entonces vamos a la pregunta 7 primero. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa uno primero, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas tengo en la masa uno? Primero, ¿no es cierto? Tengo la tensión que está dirigida hacia acá, la tensión, ¿no es cierto? No hay ninguna más otra fuerza horizontal, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? El peso, el peso, uno, y la normal, ¿no es cierto? ¿Por qué hay normal? Porque hay contacto con la superficie. Como no hay fricción, entonces no se dibuja la fricción, ¿ya? Esto es de M1. Vamos ahora al M2, ¿ya? Entonces, esto le vamos a mover para acá y analizamos lo mismo. Este es M2. ¿Qué fuerzas nomás tenemos aquí en este cuerpo? En este cuerpo, ¿sí? La única que tenemos es la tensión y esta tensión es la misma tensión de acá porque las poleas son ideales y se transmiten su fuerza, su aceleración, su velocidad, su distancia, porque son poleas ideales. Entonces, esto para acá arriba es la tensión y hacia abajo está el peso. ¿Ya? Entonces, para este tipo de ejercicios y preguntas necesitamos analizar siempre esta parte de aquí, diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, cuando tengo este tipo de sistemas, no importa qué masa va a ser más grande que la otra, ¿sí? Por la inercia, prácticamente la masa que está colgada va a tender a moverle a la masa que está acá en el plano horizontal. Entonces esta se mueve para la derecha y la masa 2 se mueve para abajo, ¿no? Para abajo. ¿Ya? Pues me dice, la magnitud de la tensión de la cuerda necesariamente es, ¿ya? Entonces no nos dice, por ejemplo, qué ley ocupemos, la primera ley de Newton o la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer los dos análisis. Vamos a hacer los dos análisis. Primero, vamos a ocupar que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a la masa por aceleración. Esa es la segunda ley, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es positivo aquí? La tensión, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tensión
es igual a la masa 1 por la aceleración, ¿ya? Entonces, vamos ahora con la masa 2. En este caso, la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a masa por aceleración. ¿Por qué en el eje de las Y? Porque este está bajando, ¿no? Este está hacia abajo. Entonces, todo lo que está a favor del movimiento viene a ser siempre positivo. El peso está a favor del movimiento, por lo tanto, vendría a ser el peso 2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿El peso a qué es igual? A la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es despejar la tensión, ¿no? La tensión a qué va a ser igual. Esta tensión que está restando le paso a sumar y este M2 por la aceleración le paso al otro lado a restar. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto de aquí, porque hemos encontrado directamente, por ejemplo, la tensión con esto de aquí, ¿ya? Me dice, la tensión es igual a cero, igual a la magnitud del peso M2, mayor que la magnitud del M2, ya la magnitud de la tensión de la cuerda necesariamente es, dice, menor a la magnitud del peso de M2, el doble de la magnitud del peso de M2. Según este análisis, ¿cuál sería? La tensión que está relacionándose más con la M2, ¿no es cierto? Entonces, no importa cuánto peso tenga, la gravedad sí tenemos que es 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, si sacamos de aquí factor común, ¿no es cierto? M2 es igual a la gravedad menos la aceleración y por el tiempo, ¿ya? Entonces, todo depende de esta aceleración, la aceleración que tenga este sistema, ¿ya? Y la aceleración podríamos encontrar mediante esta fórmula de aquí, poder relacionarla, ¿sí? Si yo despejo la aceleración, ¿a qué es igual? A la tensión sobre la masa 1. Entonces, nosotros reemplazamos acá y nos queda que M2, de ganas sacamos factor común. Vamos a reemplazarla ahí y ahí sí, sacar la relación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? M2 por la gravedad menos M1 por la aceleración que es tensión sobre M1 y esto es igual a la tensión. Aquí se me pasó, aquí es M2, ¿no? ¿Ya? Si sigo trabajando en esta expresión, me queda así, ¿no? M1 acá abajo, el resto de fracciones, ¿no? M2 por M1 por la gravedad menos M2 por la tensión y esto es igual a la tensión, ¿sí? Este M1 que está dividiendo le paso a multiplicar al otro lado y nos queda M2 por M1 por la gravedad es igual a la tensión por M1 y esta que está restando, esta expresión que está restando menos M2 por la tensión, pasa a sumar al otro lado, ¿ya? Y aquí sí hemos encontrado el valor de la tensión. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Sí? M2 por M1 por la gravedad. Esto es igual. Sacamos el factor común de la tensión y nos queda M1 más M2. Y este M1 más M2 le pasamos a dividir al otro lado. Esto es igual a la tensión. ¿Ya? Todo depende de las masas que tenga cada uno para ver si es mayor o menor, ¿no es cierto? Según esto, me dice que comparemos con el peso, ¿no es cierto? Con el peso. Entonces, la tensión
A ver, arriba vamos a tener, ¿no es cierto?, un número más grande que abajo. ¿Por qué? Porque arriba tenemos multiplicaciones, ¿no es cierto? Y abajo tenemos solo una suma. Por lo tanto, vamos a tener un valor medianamente alto, ¿ya? Y el peso, ¿no es cierto? El peso de M2 es M2 por la gravedad, ¿no es cierto? Pues que me dice que compare la tensión con la M2, dice, ¿no es cierto? A ver, la tensión de la cuerda necesariamente ¿ya? Es igual a la magnitud del peso 2 y así, ¿no es cierto? Entonces, el peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad, ¿no es cierto? Esto comparado con esto, ¿qué es? Debería ser esto es más grande, ¿no es cierto? Esto es más grande que lo de acá. Vamos a poner masas, por ejemplo. Digamos que M2 vale, es un ejemplo, ¿no? Digamos que M2 vale, yo qué sé, 3 y M1 vale 2, ¿ya? Por la gravedad sobre 3 más 2. Y esto es igual a la tensión. Ya es un ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale eso de ahí? 60 dividido para 5, ¿no es cierto? Nos da una tensión de 12 newtons. Y si ponemos aquí el ejemplo, el peso 2 aquí es igual a la masa 2 que es 3 por 10 y 3 por 10 es 30. Entonces, si comparamos esta tensión con este peso 2, queda demostrado que es menor que la magnitud del peso de M2. Entonces, es menor. Con un ejemplo para darnos cuenta de mejor manera. ¿Sí está claro? ¿Tiene alguna pregunta? Es un ejemplo, ¿no? Para darnos cuenta. ¿Sí está claro? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Entonces está claro. Vamos a poner esto por acá. ¿Ya? ¿Entonces está claro? Pues pasemos a la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya. Vamos con la otra. La pregunta 8. A ver, antes de hacer la pregunta 8, ya déjenmelo nomás ahí. Ya después de arreglo el documento para enviarles. Ya. La pregunta 8 me dice, dos bloques de la figura están conectados mediante una polea de cuerda ideal, mediante una cuerda ideal, apoyada sobre una polea ideal. La polea está suspendida en el techo de la habitación. La magnitud de la aceleración de los bloques es. Entonces, lo mismo, debemos nosotros hacer el diagrama de cuerpo libre tanto de M como de 4M. ¿Ya? Entonces, para la masa M, las únicas fuerzas que nosotros tenemos, ¿cuáles son? El peso, ¿no es cierto? Y la tensión. Y lo mismo pasa con 4M, ¿no es cierto? El peso de este 4M y la tensión. No hay nada más. Por ejemplo, aquí no hay normal porque no tengo contacto con la superficie. O sea, los cuerpos no están en contacto con la superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que hacer la sumatoria de fuerzas y esto debe ser igual a ¿qué? La masa por aceleración, porque me dice que encuentre la aceleración, ¿no?
Esto es importante. En una polea las tensiones son las mismas siempre. Siempre son las mismas las tensiones, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos de este primer lado? Sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? En el eje de las Y, porque nos estamos moviendo en el eje de las Y, esto es igual a masa por aceleración, ¿ya? Entonces, según el gráfico que está planteado aquí, el movimiento de este está hacia abajo porque es más pesado y este otro va a subir, ¿ya? Porque uno es más pesado que el otro. Entonces, el movimiento está hacia arriba. Por lo tanto, la tensión es positiva y el peso es negativo y esto es igual a masa por aceleración, ¿ya? Entonces, si desarrollamos esto, nos queda la tensión es igual a la masa por la aceleración y este peso que está restando le mandamos a sumar al otro lado. Y el peso siempre es masa por gravedad, ¿no? Ya, dejémoslo expresado ahí. Ahora vamos con la otra. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a masa por aceleración. El movimiento de este 4M está dirigido hacia abajo. Por lo tanto, ¿sí? El peso va a ser positivo, porque todo lo que está a favor del movimiento es positivo, y nos queda que el peso menos la tensión es igual a la masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, aquí despejemos igual la tensión, ¿sí? Despejemos la tensión y ¿cómo nos queda? Peso menos masa por aceleración es igual a la tensión. ¿Por qué? Porque esta tensión que está restando le paso a sumar y esta masa por aceleración que está sumando le paso al otro lado a restar, ¿no? El peso es masa por gravedad, que en este caso sería 4m por la gravedad, menos la masa que es 4m por la aceleración. Esto es igual a la tensión. Como las tensiones son las mismas, podemos hacer un sistema de ecuaciones e igualar, porque son las mismas. Y me queda que la masa por aceleración más la masa por la gravedad es igual a 4mg menos 4ma. Primero vamos a sacar, por ejemplo, el factor común de m de este lado y nos queda aceleración más la gravedad es igual a 4m, saquemos de una vez, gravedad menos aceleración, ¿no es cierto? Entonces, las m se simplifica con las m y solo nos queda que a más g es igual, pongamos 4g menos 4a. Las g vamos a pasar a un lado y las a al otro lado, ¿sí? Y nos queda que este 4 que está restando le pasamos a sumar al otro lado y esa G de ahí que está sumando le pasamos a restar. Aquí se me fue, aquí es 4A, ¿no? Ya, A más 4A, 5A, 4 menos 1, 3G, y la aceleración es igual a 3G sobre 5. Y ahí está encontrada la aceleración. Y como está expresada, vamos a dejarle de manera expresada, porque en realidad sí podríamos encontrar, porque la gravedad es 10, ¿no? Pero solo está expresada, es 3/5 de G. Entonces es la opción C, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo ir haciendo estos ejercicios? Bueno, Newton es un tema un poco más fácil que los anteriores, porque solo debemos ver análisis y formar ecuaciones. Las ecuaciones dependen del movimiento, ¿sí? Si el movimiento, todas las fuerzas que están a favor del movimiento siempre van a ser positivas. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Todo claro.
¿Sí? Ya, continuemos entonces. ¿Listo? Vamos a hacer ahora otra pregunta. Todo depende del Rommel. Puede sacar la aceleración y después reemplazarla en la otra ecuación y ya encuentra la aceleración. O sea, el orden no importa, ¿sí? Porque igual, en los ejercicios les van a pedir que sacan tensión y aceleración. Entonces, no importa el orden que ustedes elijan. Aquí prácticamente me dice aceleración, entonces por eso me enfoco en despejar las tensiones y igualar las tensiones para que me salga directo la aceleración. ¿Sí? Incluso podríamos ya haber metido aquí la tensión. MA más MG, hubiéramos puesto ya directo aquí. Da lo mismo, el Rommel. ¿Sí? A ver, ya les pego otro ejercicio. Bueno, pregunta. Ahorita vamos a hacer preguntas y luego hacemos de ejercicios. Solo déjenme borrar lo que ya está hecho porque esta pregunta ya está hecha. Ya, ya. Esta pregunta de aquí. ¿Qué me dice? En la figura, los bloques A y B se desplazan hacia la derecha sobre una superficie horizontal lisa con rapidez constante. Entonces, cuando me digan que el cuerpo está moviéndose o se está moviendo, sí, cuando el cuerpo se está moviendo con velocidad constante, vamos a trabajar con la primera ley de Newton, ¿sí? Se trabaja con la primera ley de Newton. Ya, esa es como una primera parte del ejercicio. Siempre que les digan a ustedes que el cuerpo está moviéndose con velocidad constante directamente, ya trabajamos con la primera ley de Newton. ¿Ya? Me dice, si la velocidad relativa entre A y B, o sea, la velocidad con la que se mueve A prácticamente, es igual a cero y el coeficiente de rozamiento entre ambos bloques es U, entonces la fuerza de rozamiento que actúa sobre el cuerpo A es, ¿ya? Entonces, aquí ya nos están indicando, ¿no es cierto?, que entre bloques existe un coeficiente de rozamiento U, pero B está sobre una superficie lisa. Entonces el coeficiente de fricción aquí es igual a cero. ¿Ya? Nos dan una fuerza horizontal, F. ¿Ya? Entonces, a ver, para este tipo de ejercicios, lo que nosotros necesitamos es lo siguiente. Primero, nos dice algo importante. Solo me dice qué pasa con la fuerza de fricción sobre A.
Entonces, vamos a analizar solo A, ¿sí? Vamos a analizar solo A, ¿ya? Entonces, analicemos A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso sin hacer nada de esto, ya con esto ya se puede dar cuenta de por qué va a ser nula, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos con A, ¿sí? Vamos con A. ¿Qué tenemos nosotros según el diagrama de cuerpo libre? Tenemos una normal, ¿no es cierto? Tenemos una normal, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El Un peso. peso, ¿no es cierto? Ajá, el peso de A. Como hay una fuerza que está jalando a B hacia el lado derecho, este bloque se va a mover hacia el lado izquierdo. Siempre pasa esto. Cuando tenemos este tipo de gráficos, ¿sí? La fuerza que está jalando hace que el bloque de arriba se mueva en dirección contraria, ¿sí? Entonces la fuerza de fricción de A, ¿hacia dónde va a estar dirigido? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no es cierto? Hacia la izquierda. A ver, claro. A ver, dice, la figura de los bloques desplazan hacia la derecha. Sí, se desplazan hacia la derecha con rapidez constante, dice. Ajá, como dice que se desplace hacia la derecha, la fuerza de fricción se desplaza hacia la izquierda, siempre lo contrario. Pero esta es la fricción entre A y B, ¿ya? ¿Tendremos alguna otro tipo de fuerzas? No tenemos otro tipo de fuerzas. ¿Por qué? Porque B solo está ejerciéndose ¿en qué? La fuerza está ejerciéndose en B. Como dice que ya va con rapidez constante, la sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a cero, porque se mueve con velocidad constante. ¿Y cuál es la única fuerza que está en el eje de las X? La fuerza de fricción. Pero la fuerza de fricción siempre va a ser una fuerza negativa, ¿sí? Va a ser una fuerza negativa. Menos la fuerza de fricción que ejerce A sobre B es igual a cero. Y si multiplicamos por menos uno, la fuerza de fricción es igual a cero, por lo tanto es nula. Entonces, aquí, por ejemplo, no hago la sumatoria en el eje de las Y porque no me sirve ese análisis. Hago la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y para encontrar, si bien una fricción, pero cuando el movimiento sea con la segunda ley de Newton, o sea, masa por aceleración. Y ahí sí me sirve hacer el análisis en Y, pero como me dice que se mueve con velocidad constante, netamente es cero. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Listo? Si no tienen alguna pregunta, vamos a hacer con otro ejercicio. Vamos con esta otra preguntita. A ver, esta van a hacer ustedes. Igual déjenme borrar lo que está hecho. Igual para física hay un poco más de tiempo porque dan el viernes, ¿no es cierto?
Entonces, sí tenemos tiempo. A ver, vamos con este de aquí. Traten de hacer ustedes. Ya, traten de hacer ustedes.
A ver, me dice el ejercicio. Se lanza un bloque pequeño de masa M hacia arriba sobre un plano inclinado rugoso. ¿Ya? Entonces, el plano inclinado es así y siempre tenemos un ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Un ángulo de inclinación. Y aquí está este bloque. Y aquí el coeficiente es diferente de cero, ¿no es cierto? El bloque asciende, se detiene momentáneamente y luego desciende por el mismo plano, pasando nuevamente por el punto de lanzamiento. Es decir, que este llega a la parte más alta y después baja nuevamente. Y me pide que encuentre o que compare la aceleración de subida con la aceleración de bajada. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre cuando está subiendo. Y siempre que sea inclinado, ustedes deben hacer esto, ¿sí? Hacer el diagrama de cuerpo libre de manera inclinada. Y lo que hacemos es dibujar los ejes, ¿sí? Este es el eje de las Y, porque el eje de las X siempre es paralelo a el plano inclinado. Siempre es paralelo, ¿ya? Entonces, vamos dibujando lo que se tiene. Primero el peso, ¿no es cierto? El peso es siempre hacia abajo y lo que debemos es descomponerle en el eje en los ejes que hemos dibujado. Peso en y peso en X. ¿Ya? La normal siempre es perpendicular a la superficie, por lo tanto, para acá está la normal y no hay nada más, ¿no es cierto? El movimiento es hacia arriba, por lo tanto, como el piso es rugoso, la fricción va al otro lado, ¿sí? Entonces la fricción iría para este lado de acá. Ya. Ahora, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el ángulo? En un plano inclinado, ¿sí? Ustedes siempre deben poner el ángulo en el eje de las Y. Siempre el ángulo aquí. No importa si el inclinado está del otro lado. Siempre con el eje de las Y. ¿Ya? ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Siempre tenemos las siguientes fórmulas. Peso en X es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y el peso en Y siempre es masa por gravedad por el seno del ángulo. Ya, estas son fórmulas ya establecidas. ¿Por qué? Porque solo se traslada el ángulo. Ya, y siempre van a poner en el eje de las Y, ¿no? Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. La sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque no se está moviendo en el eje de las Y, sino solo se está moviendo en el eje de las X. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? La normal menos el peso en Y es igual a cero. Si despejamos, la normal es igual al peso en Y. Y la normal es igual a masa por gravedad aquí me confundí, es por el coseno, ¿no?
porque es el cateto adyacente. Aquí se cambia. ¿Ya? Para Y es el coseno y para X es el seno. ¿Sí? Siempre pasa esto. Ya. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Aquí, como dice que comparemos la aceleración, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Ya, todo lo que está a favor del movimiento es positivo y todo lo que está en contra del movimiento es negativo. Tanto la fricción como el peso en X, ¿sí? Están contra el movimiento, por lo tanto, son fuerzas negativas. Y esto es igual a masa por aceleración. La fuerza de fricción es nu por la normal. Siempre. La fuerza de fricción es nu por la normal. ¿Listo? Y lo que hacemos es ya reemplazar todo lo que tenemos. Peso en X es masa por gravedad por el seno del ángulo. Y esto es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Menos nu por la normal, que la normal es masa por gravedad por el coseno del ángulo, menos la masa por gravedad por el seno del ángulo, y esto es igual a masa por la aceleración. Entonces, podemos sacar un factor común m, ¿sí? M que va a multiplicar a menos u por g por el coseno del ángulo, menos g por el seno del ángulo. Esto es igual a MA. Entonces las M se simplifican y solo nos queda esto, que la aceleración, ¿sí? Es igual a esto de aquí, ¿no? A menos U por G por el coseno del ángulo, menos G por el seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿está claro? ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Y eso es todo, ¿no es cierto? Nos falta ver qué pasa cuando baja. ¿Ya? Cuando baja. A ver, la normal es igual al peso en y el peso en y por es del coseno, ¿no es cierto? Es del coseno. Ahora, el mismo análisis, pero con la diferencia de que este bloque está bajando. Esa es la diferencia, de que el bloque está bajando, por lo tanto, la fuerza de fricción ya cambia, ¿sí? El movimiento está para abajo, por lo tanto, la fuerza de fricción está hacia el lado contrario. Siempre la fricción va contrario al movimiento. Esto siempre va a pasar. Entonces, prácticamente la sumatoria de fuerzas en el eje Y sigue siendo la misma, ¿no? Porque no cambia nada. La sumatoria de fuerzas en el eje de las X sí es masa por aceleración, ¿no es cierto? Sí viene a ser masa por aceleración. Entonces, lo que hacemos es, ¿no es cierto? El movimiento está hacia abajo y todo lo que está a favor del movimiento es positivo, que en este caso es el peso. El peso en X va a ser positivo y la fricción va a ser negativa, ¿sí? Entonces, vamos a poner peso en X menos la fuerza de fricción. Esto es igual a masa por aceleración.
El peso en X, ¿a qué es igual? A la masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿sí? Masa por gravedad por el seno del ángulo, menos la fricción que es nu por la normal. Y la normal es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y esto es igual a masa por aceleración. Sacamos factor común y prácticamente aquí se van a eliminar las masas. Las masas y las masas. Por lo tanto, nos queda gravedad por el seno del ángulo menos nu por la gravedad por el coseno del ángulo y esto es igual a la aceleración. Entonces, ¿cuál vendría a ser mayor? Me dice la magnitud. Entonces, como me dice magnitud, necesito sacar solo el módulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a ser mayor? ¿Cuando sube o cuando baja? Aquí ambas son negativas, por lo tanto voy a tener una aceleración más grande, pero como me dice magnitud, puedo eliminar, porque la aceleración aquí es con vector en y, ¿no es cierto? Y si saco la magnitud, me sale pues el valor absoluto, por así decirlo. Aquí, en cambio, se está restando, entonces la aceleración, la magnitud de la aceleración va a ser mayor, ¿sí? Cuando sube que cuando está bajando. ¿Sí está claro? ¿Tiene alguna pregunta? Todo está claro, ¿sí? Entonces, como les digo, Newton es relativamente un poco fácil, ¿ya? ¿Sí está claro? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? A ver, si está claro, ¿sí? Van a hacer este ejercicio. Ahorita hemos dicho preguntas. Ahora van a hacer este ejercicio. Ya, son ejercicios. Problema 16 y 17. Bueno, preguntas 16 y 17. ¿Ya? Ese ejercicio de ahí. A ver, intenten hacer este, ¿ya? A ver, ¿cómo van? Steve, ¿cómo vas? Rom, Listo. a ver, Rommel, ¿qué me dice? Ah, Rommel, todo depende de cómo esté la pregunta. Si solo te decían la aceleración, entonces ahí sí, la de bajada es mayor. Pero como te dicen magnitud, entonces ahí debemos sacar el módulo, Rommel. Sí, todo depende. Si te decía magnitud, entonces cuando subes, mayor cuando baja. Pero si solo te dice aceleración, entonces ahí sí podrías haber reclamado, porque cuando baja, ahí la aceleración es de ley es positiva cuando está bajando. Pero si solo te dice magnitud, entonces solo hay que tomar en cuenta el valor absoluto. ¿Sí, Romero? Ya. A ver, vamos con el otro. Intenten hacer este, ¿ya?
Ya sacaron el primer literal o aún no. Michael, ¿cómo vas? Oh, no, bro. A ver, veamos ya. Nos dice lo siguiente. El bloque A de la figura tiene una masa de 4 kilogramos y el bloque B tiene una masa de 8 kilogramos. El coeficiente de fricción entre las superficies es de 0,3. Asuma que A y B están conectados mediante una cuerda ideal apoyada sobre una pola ideal. El bloque B se desliza hacia la izquierda, perdón, con rapidez constante. ¿Ya? Entonces, como nos dice que se mueven con rapidez constante, pues vamos a trabajar con la primera ley de Newton, porque dice rapidez constante, ¿no? Entonces, veamos. Pregunta 16. ¿Listo? Y vamos a analizar, a ver, me dice, ¿cuál es la fuerza F? Entonces, vamos a analizar todo en conjunto, sí, todito en conjunto, sí, entre todo el conjunto, para encontrar el valor de esa fuerza. Entonces, aquí tenemos el cuerpo A y aquí vamos a tener el cuerpo B, ¿ya? Entonces, lo que hacemos
es lo siguiente. Graficar las fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas tenemos de aquí? El peso total, ¿no es cierto? El peso total, la normal total, la fuerza que está hacia la izquierda, esta fuerza F, y también tenemos la tensión que está aquí, ¿no es cierto? La tensión. Ya, esto es en todo el conjunto, ¿no? Eso es para todo el conjunto. ¿Ya? Y también nos falta algo, ¿no es cierto? Como esto se está moviendo para la izquierda, me dice que la fricción siempre es 0,3 para las dos superficies. Por lo tanto, aquí está la fuerza de fricción. ¿Ya? Entonces, si analizamos esto, ¿cómo nos queda? Sumatoria de fuerzas en el eje de quién? En el eje de las Y podría ser, esto es igual a 0. Y según esto, tenemos que la normal total, ¿no es cierto? Menos el peso total, esto es igual a 0. Por lo tanto, la normal total es igual al peso total. Por lo tanto, la normal total es igual a ¿cuánto? Al peso, que vendría siendo 8 más 4, porque estamos sumando los dos pesos, tanto de A como de B, por, ¿no es cierto?, la gravedad que es 10. Entonces, hemos obtenido una normal total igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale eso? Si sacaron así o no hicieron así. Por lo tanto, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? 12 por 10, 120, ¿no es cierto? 120 newtons. Hemos encontrado esto normal. Ya. Siempre que tengan este tipo de ejercicios, lo que nosotros hacemos siempre es hacer el análisis de todo el sistema y después hacer el análisis de solo de A. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Ahora, una sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué va a ser igual la sumatoria de fuerzas en el eje X? Como dice que se mueve con velocidad constante, ¿qué es lo que pasa? La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y lo que hacemos es aquí poner es según, ¿no es cierto? Ajá, se mueve por acá, la fuerza de fricción está por acá, ¿no es cierto? Entonces, nos falta algo importante aparte de la tensión, ¿no?
Aparte de la tensión, como estamos haciendo algo en conjunto, nosotros tenemos que, nos falta poner una fricción de A sobre B. Una fricción de A sobre B. ¿Por qué? Porque está todo, vamos a analizar todo el sistema. Si esta fuerza le jala a B y está conectado a una polea, A se mueve para este sentido. Por lo tanto, la fuerza de fricción está al mismo lado de ¿quién? De la fuerza. Entonces, esta es la fuerza de fricción de A sobre B y esta es la fuerza de fricción del piso, pongámosla aquí, del piso. Entonces, cuando hacemos un análisis general, necesitamos sacar todas las fuerzas existentes dentro de un solo sistema. ¿Está claro? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Por qué la fuerza de fricción está así a este lado? Está claro. ¿Por qué está dirigida hacia la izquierda? Porque la polea, en cambio, me está jalando a mí. Este B se va a ir para la izquierda. Gracias a esta tensión, esta se va a recorrer hacia la derecha y la fricción va a ser hacia la izquierda. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ya. Entonces continuemos, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a poner según el eje X todo lo que está. A ver, ¿cómo es el movimiento? ¿Cierto? El movimiento está para este lado de acá. Entonces, todo lo que está a favor del movimiento es positivo. ¿Qué está a favor del movimiento? El movimiento está a favor la fuerza y la fuerza de fricción de A sobre B, ¿no es cierto? Entonces, ponemos esos datos. La fuerza más la fuerza de fricción de A sobre B y todo lo que está en contra es negativo, por lo tanto, menos la tensión y menos la fuerza de fricción del piso. Que este sí tenemos, ¿no? Que esto es igual a cero. La fuerza no tenemos. La fuerza de fricción aquí es igual a nu por la normal de A sobre B, ¿no es cierto? Que no conocemos todavía. Menos la tensión, tampoco conocemos la tensión. Menos la fricción del piso, que es nu por la normal del piso. Esto es igual a cero, ¿no es cierto? Vamos reemplazando los datos que tenemos. F no tenemos. El coeficiente de fricción, sí, dice que el coeficiente de fricción es de 0.3, dice aquí clarito, 0.3. 0.3 por la normal, que no conozco, que ya vamos a ver cómo sacamos esa normal, menos la tensión, menos, ¿sí? El coeficiente es 0.3 y por la normal del piso. La normal del piso vendría siendo la normal total, que es 120. Y esto es igual a cero. ¿Ya? Esta como primera parte. Ahora necesitamos sacar el diagrama de cuerpo libre de A. Sí, siempre deben hacer así, ¿no? En conjunto y solo el cuerpo de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La normal de A sobre B, porque estamos viendo la superficie B, porque aquí está B. Tenemos la superficie de B, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El peso de A. ¿Qué más tenemos? Si vemos, tenemos la tensión, que está para este lado de acá, la tensión. Y como hay fricción entre los bloques, el movimiento, ¿no es cierto?, sigue siendo contrario por este análisis de aquí, ¿no? Esta cuerda le jala y este de aquí también le jala para el otro lado. O sea, este se mueve a la izquierda, este se mueve a la derecha. O sea, el movimiento de este de aquí es para acá, ¿no es cierto? El movimiento es para acá.
Y por lo tanto la fricción de A sobre B es para acá. ¿Ya? Entonces, sumatorio de fuerzas de ley en el eje de las Y, esto es igual a cero. Por lo tanto, la normal de A sobre B menos el peso de A es igual a cero. Despejamos y nos queda que la normal de A sobre B es igual al peso en A. Y el peso en A es masa por gravedad, ¿no es cierto? Y la masa de A es 4, ¿no es cierto? Entonces, la normal de A sobre B es igual a 4 por 10. Y 4 por 10 es 40 newtons. ¿Ya? ¿Listo? Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Como va con velocidad constante, por lo tanto es cero. Lo que está a favor del movimiento es positivo. ¿Qué está a favor del movimiento? La tensión. Entonces la tensión es positiva. Por lo tanto tendría la tensión, ¿no es cierto? Menos la fuerza de fricción de A sobre B es igual a cero. Por lo tanto, la tensión es igual a ¿qué? A la fuerza de fricción de A sobre B. Y la fuerza de fricción es el coeficiente de rozamiento por la normal, que es 40, y hemos encontrado netamente la tensión. La tensión, ¿a qué es igual? 0.3 por 40. 12, ¿no es cierto? Y la tensión es 12 newtons. 12 newtons. Y hemos encontrado la pregunta 16, 17, ¿no? Pero no hay problema con esto. 17. 12. ¿Ya? Y luego, ¿qué tenemos aquí? Podemos reemplazarle. Es más, el análisis tendríamos que hacer diferente. Primero tendríamos que haber hecho el de arriba, ¿sí? El de arriba. Y luego lo de abajo. Arreglémosle un poquito el documento. ¿Ya? Hemos encontrado la pregunta 17 y la pregunta 18 es con esto, ¿no es cierto? A ver, nos dice que encontremos la fuerza, por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? La normal de A sobre B es 40, por lo tanto, reemplacemos aquí 40, menos la tensión que encontramos, que es 12, y listo, hemos encontrado la fuerza. A ver, despejen la fuerza y cuánto le sale la fuerza. Pero está claro cómo le hicimos. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. A ver, Romel. La sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a cero, tanto para el bloque A como para todo el sistema, porque me dice que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, siempre vamos a trabajar con la primera ley de Newton, que nos dice que es cero. ¿Sí?
Ahora, si me dice que encontremos una aceleración, ahí sí, la sumatoria de fuerzas en el eje de las X tendría que ser masa por aceleración. ¿Sí, Romel? Y la fuerza de despejado nos da 36. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio de aquí? Entonces, este de aquí es importante conocer este análisis, ¿no? Cuando es todo junto y por separado la parte de arriba, ¿ya? Y así ya sale el ejercicio. Entonces, ¿tiene alguna otra pregunta adicional? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Todo está claro? Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, déjenme buscar otro ejercicio. Eh, a ver, vamos a hacer esta pregunta. A ver, este de aquí. Un bloque de masa M cuelga de el techo por medio de dos cuerdas ideales atadas en un anillo, ya de masa despreciable. ¿Cómo se muestra en la figura? La magnitud de la tensión de la cuerda de la izquierda, que forma 60 grados con la horizontal, es. Entonces, lo que hacemos aquí nuevamente es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sí, es un diagrama de cuerpo libre. Para cada una de estas tensiones y la masa. A ver, entonces, vamos viendo. Primero, a ver, ¿qué nos dice que la magnitud de la tensión de la cuerda? Ah, esta de aquí nos pide. ¿Ya? A ver, vamos a dibujar ejes, ¿sí? Vamos a dibujar ejes y ubicarnos con estas tensiones que se están generando aquí, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? La tensión de 60 grados que está para acá,
Pongamos tensión 1 de 60 grados. ¿Qué más tenemos? La tensión 2 que está para acá, que esta sería de 30 grados. Y tenemos una tensión aquí 3, ¿ya? Porque está diferente, porque estas están atadas y después se le ata a la masa, por lo tanto tengo una tensión 3, ¿ya? Entonces lo que hacemos es descomponer cada una de estas tensiones que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Esta vendría a ser tensión 1 en X. Esta de aquí, tensión 1 en Y. Esta de aquí, tensión 2 en X. Y tensión 2 en Y. ¿Ya? Entonces, veamos haciendo el análisis, ¿no? Aquí dice, no nos especifica, ¿no es cierto?, qué ley de Newton vamos a usar, ¿ya? Pero en tensiones, siempre en tensiones, la sumatoria de fuerzas siempre va a ser cero, siempre va a ser cero. Entonces, vamos haciendo este ejercicio. Vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a cero porque va a quedarse quieto porque una le está sujetando la otra y están suspendiendo aquí. O sea, para que no se caiga, para que esto no se mueva, para que esta masa no se mueva. Entonces, según los ejes X, la tensión 2 es positiva, por lo tanto es tensión 2 en X, menos la tensión 1 en X es igual a cero. Despejamos y ¿cómo nos queda? Que la tensión 2 en X es igual a la tensión 1 en X, ¿no es cierto? 1 en X. Entonces, la tensión 2 en X es con el coseno de 30, ¿sí ven? La tensión 2 es con el coseno de 30. ¿Por qué? Porque es el cateto adyacente, ¿ya? Y la tensión 1, en cambio, es con el coseno de 60. Con el coseno de 60. Si despejamos, ¿no es cierto? La tensión 2, ¿a qué va a ser igual? A la tensión 1 por el coseno de 60 dividido para el coseno de 30. ¿Ya? ¿Sí está claro esta primera parte? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Por qué es coseno? ¿Por qué es coseno? Porque estamos en el eje X, ¿no? Este es el eje X y el de arriba es el eje de las Y, ¿no? Son triángulos rectángulos. Eso. Y como quiero el cateto adyacente al 30 y al adyacente al 60, por lo tanto ocupamos cosenos. ¿Ya? ¿Y cuánto es coseno de 60 sobre coseno de 30? Nos da raíz de 3 sobre 3. ¿Sí les dio lo mismo? Tensión 2 es igual a la raíz de 3 sobre 3, tensión 1. Ahora vamos a trabajar con el eje de las Y. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a cero.
también. Por lo tanto, el eje Y vendría a ser el Y positivo, tensión 2Y, perdón, tensión 1Y, menos la tensión 3, y esto es igual a cero. En cambio, para el Y, tanto el 30 como el 60 son los opuestos, ¿no es cierto? Son los opuestos. Entonces, tensión 2 sería con el seno de 30, ¿no? Tensión 2, vamos aquí, tensión 2 por el seno de 30, ¿no es cierto? Por el seno de 30, más la tensión 1Y. Tensión 1Y es con el coseno de 60, con el seno de 60, perdón, porque es el opuesto. Y esta tensión 3 que está restando, pasémosle a sumar al otro lado. ¿Ya? Y vamos a dejar en función de T2. A ver, porque me dice que encuentre, a ver, ¿qué me dice que encuentre? La magnitud de la tensión de la cuerda de la izquierda. O sea, la tensión 1, ¿no es cierto? La de la izquierda es la tensión 1, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿está claro? Sí. Entonces reemplacemos. En vez de la tensión 1, colocamos este de aquí. Por eso hicimos esto. Por el seno de 30, más la tensión 1 por el seno de 60. Y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Raíz de 3 sobre 2 por la tensión 1, y esto es igual a la tensión 3. Entonces aquí vamos a multiplicar. Raíz de 3 sobre 3 salía, ¿no es cierto? Raíz de 3 sobre 3 por el seno de 30. Y nos da raíz de 3 sobre 6, ¿cierto? Raíz de 3 sobre 6, tensión 1, más raíz de 3 tensión 1 igual a tensión 3, ¿no es cierto? Y aquí sumamos, porque tenemos términos semejantes, ¿no? Raíz de 3 sobre 6 más, igual, todo ponen en la calculadora y les va a salir lo mismo, ¿no? Nos da 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Sí le salió lo mismo? ¿Sí? Y esto es igual a la tensión 3. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento. ¿Ya? Ahora nos falta a nosotros analizar el bloque M que está aquí. No nos dan M, no nos dan datos de M, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí va a estar M. ¿Y qué fuerzas tiene M? Tensión 3, que está dirigida hacia arriba para que no se caiga. La masa que está colgada y acá abajo el peso. ¿Sí está claro? Entonces, aquí lo mismo. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a cero. Por lo tanto, la tensión 3 menos el peso es igual a cero. Pero la tensión 3 es igual a 2 raíz de 3 sobre 3 por la tensión 1,
Y el peso que está restando le pasamos al otro lado a sumar y nos queda mg, ¿no es cierto? Y este 2 raíz de 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir y en vez de la gravedad ya vamos a poner 10m sobre esto de aquí. Y hemos encontrado la tensión 1 en función de m. ¿Y cuánto nos queda? 10 dividido para la respuesta y nos queda 5 raíz de 3m. Y listo. La respuesta es la 5 raíz de 3 salió. A ver, aquí está raíz de 3 sobre 3. A ver, no nos equivocamos aquí. Tensión 2 es con el coseno, ¿no es cierto? Y nos pide que encontremos la tensión de la cuerda de la izquierda. La izquierda es T1. Sí, la izquierda es T1. Mm, ¿Sí revisaron todo? Por ahí no me confundí en algún cálculo. ¿Sí hicieron ustedes también? Coseno y T2 coseno de 30. Sí, ¿no? 60 y 30. Ajá, sí, sí está bien. Coseno de 60 dividido por el coseno de 30. Raíz de 3 sobre 3. Porque este le mandamos a dividir. Tensión 2 más tensión 1 en Y menos la tensión 3. Tensión 2 por el seno de 30 y tensión 1 por el seno de 60. Aquí la tensión 2 es raíz de 3 sobre 3 por tensión 1 por el seno de 60 más la raíz de 3 porque el seno de 60 es raíz de 3, ¿no es cierto? Sobre 2, el seno de 60. Sí, raíz de 3 sobre 2 y esto es igual a la tensión 3. Y sumamos esto, ¿no? A ver, la raíz de 3 sobre 3 por el seno de 30. Raíz de 3 sobre 6 más la raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Sí sale eso? Sí, sí, está bien resuelto. Y pasamos acá y 10 dividido para esto. 10 dividido por la respuesta. Sí, sale 5 raíz de 3m. 5 raíz de 3m. A ver, el bloque de M cuelga por el techo de dos cuerdas ideales atadas a un anillo de masa despreciable, como se muestra en la figura. La magnitud de la cuerda de la tensión de la izquierda, la que forma 60 grados. Sí, sí está bien. Qué raro. Sale 5 raíz de 3. Ah, es que no le reemplazó el, le dejó, las respuestas están con MG, ¿no? A ver, veamos. MG, pero igual no creo que salió. Es MG, ¿no? ¿Y cuánto es MG? ¿Y cuánto es uno dividido para lo que tenemos acá abajo? Uno dividido para 2 raíz de 3 sobre 3.
raíz de 3 sobre 2. Ah, ya, sí estamos bien. ¿Sí está claro? ¿Tiene alguna pregunta? Entonces está claro. Es que han dejado expresado en mg y nosotros reemplazamos el 10. Entonces por eso no salía. Aquí en la calculadora solo ponen 1 sobre 2 raíz de 3 y sobre 3 y ya les queda. Raíz de 3 sobre 2 mg. Y esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta? Raíz de 3 sobre 2 o sobre 3 era. ¿Cuánto salió? Sobre 2. ¿Ya? Y esa es la opción correcta. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a este de aquí que acabamos de hacer? ¿Sí? Todo lo que vimos hoy, ¿está claro? Andy, Bri, Dayanara, Michael, Sebastián, bueno, los dos Sebastián, Rommel, Steven, ¿está claro? Sí, profe. Ya, listo. Entonces verán, vamos a quedar hasta aquí y mañana sí hemos de tener clases un poquito más tarde, ¿ya? Entonces,